Guiones y guionistas, capítulo 170. Crear una serie 2. Sorora Documentación. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del fraternal mundo de los guionistas y el familiar arte de los guiones. Hoy volvemos con Sorora, la serie que estamos creando en directo en el podcast. La semana pasada hablamos de cómo surgió la idea de Sorora y hoy pasamos a la fase de documentación. Hay muchas formas de realizar la documentación a la hora de prepararte una serie y una de las más efectivas son las entrevistas. Por lo cual, hoy voy a entrevistar a una persona que fue a un colegio de monjas a principios de los años 50 del siglo pasado y que nos va a contar muchas cosas, tanto de cómo eran las clases y sus enseñanzas, como de la vida de las monjas de clausura. Es una entrevista muy especial para mí porque es una entrevista a mi madre. Y agradeceros el feedback que me habéis dado de la idea de la serie. Noemí Llopart, por ejemplo, que me informa de una serie que se llama La otra mirada, que habla sobre el feminismo y que está ambientada en un colegio de los años 20. A ver si puedo echar una ojeada. O por ejemplo, Rubén Koposki, que propone que el personaje conozca e influya a mujeres importantes en la historia por ser las promotoras de la igualdad de géneros. Incluso también sugiere que estaría muy bien que se hagan visibles estas mujeres tan desconocidas e importantes. Bueno, muchas gracias a todos por vuestros comentarios y nada, animaos después del podcast de hoy a seguir aportando. Y otra cosa que quería comentaros que me alegra mucho tiene que ver con los regalos de cursos de Navidad, que bueno, ya no sé si recordáis, saqué una promo estas Navidades en la que podíais regalar suscripciones a Guiones y Guionistas y yo enviaba un vídeo personalizado a la persona que recibía el regalo. Pues todas las que recibieron el vídeo regalo fueron mujeres. Así Lara, Eva, Rocío, bueno, os digo así nombres un poco de memoria y me hace mucha ilusión porque siempre os digo que debería haber más mujeres guionistas. O sea, también desde aquí muchas gracias a los hombres, que fueron hombres que pensaron como yo y le hicieron este regalo a estas futuras guionistas. Y antes de ir a la entrevista, recordaros que hoy continuamos con el curso de largometraje desde cero. En la clase de hoy veremos la savia de nuestro guión, es decir, los personajes. Y analizaremos tanto la savia bruta, ¿no?, el background de los personajes, como la savia elaborada, los perfiles. Bueno, ya sabéis que en la plataforma de cursos de guión hay ya más de 20 cursos, hay de momento 22, a los que podéis acceder por una suscripción de tan solo $10. Y es a todos los cursos, que hay mucha gente que me pregunta, ay, tengo que elegir uno, hago otro. No. Puedes acceder a todos los cursos con la suscripción. Y a los que salgan nuevos también. Y ya de paso os aviso que a fin de mes comienzan 2 cursos nuevos. Guión de Branded Content para que podáis crear obras y formatos pensando en una marca y aplicaciones para guionistas, con videotutoriales en los que veréis cómo utilizar las aplicaciones de teléfono más útiles para escribir, leer y anotar guiones. Además está muy bien el curso porque son grabaciones de la pantalla del teléfono que vais a poder aquí ver en vuestra pantalla a tiempo real, con lo cual, bueno, os va a quedar clarísimo qué es lo que se puede hacer con cada aplicación para ver si os la bajáis o no. Bueno, entramos ahora ya en materia con este podcast. Para los que escuchéis este podcast y habéis oído el primero sobre Sorora, os invito a escuchar cómo surgió la idea, porque os va a ayudar a entender el proyecto. Es un proyecto que hago junto a la guionista Andrea Trechan y que vamos a ir contando semana a semana en el podcast. Os voy a recordar cuál es el logline que surgió del generador de historias y que generó un poco todo y cuál es la premisa de la serie. El logline: cuando viaja al pasado después de un experimento, un adolescente debe despertar la mente de sus alumnos con métodos poco convencionales. Ese es el logline que salió del generador y la premisa que creamos a partir de ahí es ¿qué pasaría si el movimiento Me Too irrumpiera en un colegio de monjas de los años 50 del siglo pasado? Como os contaba antes, hay muchas formas de documentarnos. Podemos buscar textos de la época, podemos buscar análisis o libros posteriores que nos hablen un poquito de cómo se vivía en la época, podemos buscar audios y vídeos que nos muestren cómo era la vida entonces, pero uno de los métodos más directos son las entrevistas a personas que vivieron esos hechos. Y como conozco a una persona que fue a un colegio de monjas de clausura a principios de los años 50, pensé en hacer un Skype y entrevistarla de primera mano.
Al principio grabé la conversación para poder revisarla más tarde y que la escuchase Andrea, que no pudo escucharla en directo, pero lo que salió realmente me parece tan interesante que decidí editarla y emitirla en el podcast que vas a escuchar ahora. Esta entrevista no solo aporta datos de la época y de cómo era la vida en una escuela de monjas, sino nos muestra cómo lo vivió una niña y cómo lo recuerda ahora 60 años después. No solamente hay recuerdos, también hay emoción, ¿no? Porque ya no estamos hablando de datos y alguien que ha escrito un libro, sino alguien que nos va a contar cómo recuerda todo eso y con la emoción que le da a recordarlo, claro. Os pongo en antecedentes. Mi madre nació en el año 1940 y se crió en un pueblo que se llama Valdemoro, que está a 26 kilómetros de Madrid. Estamos hablando de la posguerra en España, que es una época de que hubo mucha hambre, que hubo racionamiento. Y estamos hablando que la familia de mi madre es una familia humilde, con 6 hijos, que tenía que ingeniárselas para sobrevivir. Con ustedes la entrevista con Benita Cubero Pérez, mi madre. A besar el suelo. Nos pillaban hablando a dos y como nos pillaran hablando, a besar el suelo. 3 veces a besar el suelo. 4 veces delante de ella. ¿Y tú te crees que besando el suelo nos pasábamos la vida? Sí. ¿Y eso eran los castigos que os hacían? Esos eran los castigos, o de pie al lado de la pared, pero eso ya luego lo quitaron, no sé qué pasó, que ya no nos castigaban de esa manera, nos castigaban besando el suelo. Sí. ¿Y tú ahora con los años es lo que te acuerdas de los castigos? Hombre, aprendí a leer y a escribir y las 4 reglas las aprendí, hombre. Claro. Nos poníamos en fila todas a coser a ratos, por las tardes cosíamos y por la mañana hacíamos lo otro. Y eso, los castigos esos lo llevábamos muy mal todas, muy mal, tanto besar el suelo. Y entonces por la tarde... Por la tarde costura. Por la tarde nos sentábamos todas en sillitas pequeñas en fila y allí hacer vainicas, hacer pañuelos, hacer punto de cruz, a enseñarnos a bordar, a enseñarnos a hacer cosas, pero de labor, todo de labor. Labor, pero ¿y eso era para que luego cuando os casaseis? Para saber hacernos alajuar y saber coser, que las mujeres teníamos que saber coser, hijo mío. Sabiendo sumar y restar y multiplicar ya teníamos bastante. Y luego coser, para en la casa llevar las casas en condiciones. Y ser humilladas ante el marido, porque el marido era el mandamás. Y las mujeres humilladitas, calladitas, lo que dijera el marido. Sí, ¿eso os lo enseñaban las monjas? Hombre, claro. Y las madres y los padres, cuando regañaban un matrimonio, ¿qué decían? Ay, no, ahí no se puede meter uno. Los padres, hay que hacer caso al marido. Eso era la educación nuestra de entonces. Nadie se metía, hija mía, discutía un matrimonio y los padres, tú sabrás. Mi madre decía, con la cuchara que cojas comerás, así que tú sabrás lo que coges. Esa era la mentalidad de mi madre de aquella época. ¿Qué te parece? ¿Pero a qué se refería con la cuchara que cojas comerás? Pues que si era bueno el marido como si era malo, que le tenía que aguantar. Que había que aguantar con lo que viniera. Si te pegaba como si te besaba. Esa era la mentalidad de entonces, guapo. ¿Qué te parece? ¿Confronta con la de ahora? Ha cambiado un poquito, ¿no? Yo digo que ha cambiado un poquito, ¿no? ¿Te acuerdas de las profesoras? ¿Hay alguna profesora que te acuerdes? Me acuerdo de todas y además he ido cuando se han muerto porque eran monjas de clausura y he ido, las ponían allí en exposición porque luego las entierran allí. Y sí, me acuerdo de todas las monjas, 3 monjas que había en párvulos y luego había otra para la costura y para leer y escribir, para las mayores y otra para los párvulos. O sea, eran solo 3 monjas. Una para los mayores y otra para las pequeñas. Y luego ya les cerraron el colegio porque no estaban a la actualidad. Según luego fue la cosa para adelante, les cerraron el colegio porque no estaba a la altura de la sociedad. Ellas no avanzaban, eran muy cerradas y de manga corta no podíamos ir y bueno, eran demasiado rígidas. Y entonces las cerraron el colegio, dijeron que no, que la vida avanzaba y ese enseño besar el suelo y todas esas historias, que no, y la cerraron el colegio. Ahora allí ya no hay colegio en esa. Pero tú ahí tú no estabas interna, ¿no? Tú ibas por la mañana y volvías por la tarde. No, yo iba por la mañana el día que podía, el día que no podía no iba, porque si iba mi madre al campo me tenía que quedar con mi hermano Telly, que era muy chiquitito. Ajá. Y faltaba mucho el colegio, pero bueno, sí, íbamos por la mañana y íbamos por la tarde. Entrábamos a las 9 y salíamos a la 1. Y luego entrábamos a las 3 y salíamos a las 5.
¿Algo más, jovencito? Sí, todo más. Quiero que me cuenten mil cosas. Me encanta, me encanta. ¿Y Te encanta. sí, qué edades tenían las monjas? Pues mira, las monjas tenían la nuestra, la de los mayores, unos 50 y tantos, 50 y tantas, a 60 no llegaba, era ya mayorcita. Y lo que nos lo pasábamos bomba era asomarnos a la ventana porque veíamos a las monjas de ordeñar las vacas por las ventanas y no nos dejaban asomarnos a la ventana ni para atrás. Tenían vacas y tenían huerta y lo hacían todo ellas, allí no entraba nadie, como era ante clausura. Y nada, en fila, a toque allí, había dos grupos, entraba uno, tocábamos la campana y salían y abrían. Pero eran muy rígidas, eran muy chapas a la antigua, muy antiguas, por eso les cerraron el colegio, claro. ¿Tú qué años tenías? Pues yo estuve ahí hasta los 10, me parece. A los 14 me vine aquí, pues no lo sé si seguí yendo hasta última hora, pero me parece que no, porque luego ya como mi madre trabajaba en el campo, me tenía que quedar en casa. Hasta los 11 o 12 sí, yo creo que he ido. Faltando, pero he ido. Y eso es lo que había. Eso es lo que había. ¿Cuántas alumnas eras en clase? A 15 no llegábamos, en las mayores. Y en las pequeñas unas 10 o 12. Más no, eran poquitas. Eran dos clases solo, ¿no? Una para pequeñas Nada y otra más que para dos. mayores. Una de pequeñas y otra de mayores. Y chicas, claro, solas. Allí chicos no podían entrar. ¿Y teníais uniforme o teníais algo? No, íbamos de calle. Entonces el uniforme no le llevaban. En el colegio ya te digo que era ese tinglao. Pero, y nos bajábamos, ¿sabes por qué? Otra picia que hacíamos. Teníamos los váteres abajo, en el piso de abajo. Y nos montábamos en la baranda de la escalera y bajábamos. Cada vez que nos veían, madre mía, qué castigo nos ponían. Nos pegaban unos castigos que para qué. De besar el suelo, de mirar en la pared media hora allí estudiando de pie derecho. Pero éramos muy malas, No creas que éramos buenas. Pero muy malas es simplemente tirarse por una barandilla. Eso es, por eso éramos malas. Nos decían que éramos demonios. Yo no he sido de las peores, había otras peores. Yo era más obediente. Me han castigado menos. Y luego iban sacerdotes, daban misa, había cosas religiosas. Ay, eso era otra. Venía un sacerdote un día en la semana y a visitarnos y a hablar con nosotras. Y había una jovencita, vino una novicia a ayudarla a la profesora. Y nosotras como locas todas a ver cuando venía el cura joven, a ver si la miraba, a ver si no la miraba. Uy, qué risa. Y cuando venía fíjate si tenían picardía, cuando venía el cura, como era muy jovencito, a la joven la quitaban y dejaban a la vieja solo. Un día o dos estuvo la joven, pero luego ya nada. Cuando venía el día que venía el cura, la joven no venía. Y esa es que estaba aprendiendo a darnos clases a nosotros. Y eso era la cosa, las picardías de monjas y de crías y de todas esas cosas. Y le quitaban la tentación, ¿no? Claro, para quitarle la tentación, porque la verdad es que ella era guapísima, era muy jovencita, y el cura era recién salido del seminario, que era muy jovencito también. Entonces, para quitar la tentación, pues el día que venía el cura, la monja joven no venía, venía la vieja. Detalles de esos a montones. Las monjas, pues eso, que la ortografía teníamos muy mal. La vieja sí sabía más, era más así, pero que no te creas que no estaban bien preparadas tampoco ellas. Hacían lo que podían, mucho rezar, eso sí, el rosario todos los días, por la tarde. Nos obligaban a rezar el rosario todos los días. Mientras cosíamos, a rezar el rosario. Cada día le rezaba una. Había que rezar, cuando entrábamos rezábamos, pero luego por la tarde, según cosíamos, había que rezar el rosario todos los días. Las monjas tienen esas cosas. ¿Y cuando iba el sacerdote, que iba y daba una misa o hablaba de religión? No, iba y nos decía cosas, nos preguntaba cosas, era como una visita a ver qué hacíamos, cuántos años teníamos, las familias que teníamos, los hermanos que teníamos, hacer un poco de catequesis. Además de las monjas, luego él. Pero él iba solo un día en la semana, para que luego fuéramos a la catequesis de allí de la parroquia, para ir a hacer la comunión. Nos preparaban las monjas, pero teníamos que ir a la iglesia también a prepararnos con el cura para hacer la comunión y todas esas cosas eran. Nos metían por las narices todo, a base de golpes. Sí, pero ¿y os pegaban a veces también? Había... Cuando yo he estado, a mí no me han hecho eso. Anteriormente la Pauli dice que sí, que con las reglas les pegaban en la mano. Con la regla, ¡pum!, les daban en la mano fuerte. A mí eso no me lo han hecho. Ya eran
Ya habían levantado un poquito más el castigo. Yo cuando he estado alguna vez que otra, alguna alborotadora, sí, en la mano alguna vez, pero poco, no. Pegar no pegaban. Ahora, de rodillas te ponían y te tiraban media hora de rodillas, ¿eh? De rodillas en un rincón al lado de ella, te ponían y te tirabas media hora de rodillas allí castigada. Y besar el suelo ya para morirse, ya todo el día besando el suelo. Cuando pasábamos por el pasillo nos daba miedo porque debajo era el cementerio de los pasillos enterraban a las monjas cuando se morían. Claro, porque allí no, las monjas de clausura no las sacan a enterrarlas al pueblo, las entierran allí y en los pasillos. Y cuando se murió una, pasábamos y decíamos, por aquí está, por aquí está, por aquí está. Y éramos más trastos. Las entierran las monjas de clausura las entierran dentro del convento, no las pueden sacar. Qué tonterías, ¿no? Digo yo. Y entonces vosotras pasabais por allí y decís, por aquí está enterrada, y pasabais más rápido. Claro, nos daba hasta miedo y todo, pasar por los pasillos. Había un pasillo desde la puerta que entrábamos hasta el colegio, teníamos que ir por dos pasillos. Y decíamos, por aquí están enterradas las monjas. ¿Y te acuerdas cómo se llamaban las monjas? Sor Espíritu Santo sí, y Sor Ángeles, porque esas las hemos tenido mucho tiempo, las dos. La otra joven ya no me acuerdo. Y otra vez estuvo Sor Teresita también. Esa estaba en las medianas, cuando había más chicas, pero luego quedaron menos y ya no había nada más que una para todas. Pero al principio había tres, una para párvulos, otra para las medianas, que era Sor Teresa, y la otra era Sor Espíritu Santo. No Sor, la Madre Espíritu Santo, que la llamábamos madres. La Madre Espíritu Santo, la Madre Sor Ángeles y la Madre Teresa. ¿Podrías contarme, por ejemplo, qué pasaba en un día? O sea, tú, por ejemplo, cuando llegabas allí, que cuando llegabas entrabas y como, ¿qué iba pasando a lo largo del día? Pues nada más entrar, cuando entrábamos en la clase, como había dos turnos, entraba un turno y esperábamos a que entrara el otro. Cuando ya entraban los dos turnos, lo primero es rezar. ¿Qué rezabais? ¿Qué rezábamos? Las oraciones normales, el Padre Nuestro, el Ave María a la Virgen, el bendita sea tu pureza, que te le digo de pe a pa, que me le aprendí muy rápido. Era como un verso a la Virgen. Si quieres, te lo digo. Venga, recítamelo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, que ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía, hasta morir por tu amor. Eso lo rezábamos todos los días. Todos los días. Y luego ya pues nos poníamos, si era aritmética o era hacer cuentas, a dictado o a escribir, a estudiar un poco. Luego nos preguntaban una por una la lección, si no la habíamos aprendido. Una por una teníamos que decir la lección que nos habían puesto el día de antes. Y luego ya bajábamos en la mitad, bajábamos al váter, al piso de abajo que estaba el váter. Y nos dejaban ahí 10 minutitos. Y luego subíamos y seguíamos haciendo las cosas que había que hacer. Todo eso por la mañana. Y luego ya rezábamos otra vez y ya nos íbamos. O sea, rezabais antes de iros. ¿Y teníais un desayuno, merienda o algo, algún momento para descanso? No. Cuando terminaba la clase nos íbamos. Al irnos no rezábamos. Al irnos nos íbamos. Pero al venir siempre rezábamos. Y luego por la tarde a las 3, cuando entrábamos, pues igual. Nos sentábamos todas en fila a coser, cada una su cosa, y a rezar el rosario. Cada día le rezaba una. Según cosíamos, rezábamos el rosario. Y así estábamos igual. Era de 3 a 5. A la mitad bajábamos al servicio. Porque si no decía una, yo quiero hacer pis, la otra, yo quiero. Y eso ellas no lo toleraban. Nos dejaban de ir a la mitad de las clases para todas. Bajar todas, y ya no podíamos pedir hacer pis porque no nos dejaba. Y bajábamos y luego seguíamos cosiendo y rezando. Ya está. O sea que las 2 horas de coser era coser y rezar a la vez. Coser y rezar a la vez, exacto. Y luego íbamos si nos lo tenía que mirar la monja,
lo que hacíamos o nos tenía que decir algo, nos poníamos en fila y poco a poco, una por una, nos iba mirando la labor, a ver si estaba bien o no estaba, o si no sabíamos hacerlo no lo enseñaba. Eso era el oficio de la profesora, a coser y aprender a hacer cosas. Y además de coser, ¿os enseñaban algunas cosas más de tipo ama de casa, tipo cocinar o cosas de estas? Había nada más que un coro, les enseñaban a cantar, cantaban con el piano. Había la monja estaba en el piano y la que mejor cantaba las cogían para el coro, pero nada más. Yo para el coro no valía, porque yo canto muy mal y decía que la voz la tenía muy fea, que no escuchaba, desafinaba. Así que yo de coro nada. Yo mientras las otras cantaban, yo estaba en la clase haciendo lo que yo quería. Y esa era nuestra vida. Yo faltaba mucho al colegio porque mi madre se iba a escardar o a coger aceitunas o al campo y yo tenía que cuidar a Emeterio, que Emeterio era muy pequeñito. Catalino no había nacido y Rafa era un poquito más mayorcito, tenía que cuidar a los dos, pero Rafa ya iba al cole, pero a las monjitas iba a las hermanas y le llevaba y le traía. Cuando mi madre no trabajaba iba yo al colegio, si no, no iba. Y las monjas lo aguantaban porque sabían el plan que había y entonces pues no me decían nada porque sabían lo que había en la casa. Eran condescendientes. Sí, porque bueno, era una época de mucha necesidad, ¿no? En plena posguerra, ¿no? Pues claro, era la época de que nos daban una barra de pan racionado, una barrita de pan nos vendían solo a cada uno, una barrita de esas pequeñitas para todo el día. Y mi madre tenía que ir a espigar para coger el trigo para luego hacer pan en casa. Había mucha necesidad. Y para hacer los braseros, ¿sabes lo que hacíamos? Tiraban del colegio el carbón, le tiraban allí cerca de mi casa que había le llamábamos en un cerro que había. Allí del colegio tiraban todas las cenizas. Y allí íbamos con un palito a escarbar y a coger el carbón. Todo el carbón que había nos lo llevábamos, que no se había encendido, para luego tener brasero para calentarnos. Si es que no había ni leña, ni dinero para comprarlo. Íbamos a los montes a coger jaboneras que llamaban, que eran como... Y pinchos, íbamos a coger pinchos de esas cardoñas grandes para calentarnos en casa, porque hacía mucho frío. Eran aquellos tiempos, por eso yo ahora tirar, he vivido todo aquello y tirar no. No soy para tirar, soy para reciclar. A ver, yo me gusta reciclar porque ya te digo que yo he ido a escarbar para coger carbón para luego encender el brasero. Eso lo he hecho yo. Y a buscar, al campo, íbamos a buscar balas. Porque como en la guerra tiraron muchas, pues cogíamos balas y luego los balines, al escarbar, encontrábamos balines. Y los balines los guardábamos y se los vendíamos a un hombre que venía a comprarlos para luego tener dinerillo para cosillas. Nos daba 5 céntimos por cada balín y íbamos guardando el dinerito. Y así. No, éramos muy apañados, ¿eh? ¿Qué tal con tus compañeras allí en la escuela? ¿Te acuerdas de ellas? Sí, hombre, nos vemos por ahí, todavía nos hablamos, las chicas del colegio. Mira, hace poco en el Ramas vi una que hacía mucho que no la veía y estuvimos hablando. Sí, nos llevábamos bien todas. Contamos cosas y el otro día en el Ramas, allí en Valdemoro, dice qué malas éramos, qué tal y qué cual, estuvimos hablando nosotras. Pero malas eran como, bueno, travesuras Trastos, infantiles, ¿no? trastos, trastos. Éramos trastos. Yo no he sido muy trasto, la verdad es esa, las había muy trastos. Allí, por ejemplo, os hablaban de más cosas de, pues eso, de cuando os casaseis, o de los hombres, o del marido, cosas de esas. Nos hablaban del pecado mortal. Darse un beso con un hombre era un pecado mortal. En las mejillas no, un besito en la mejilla vale, pero en la boca no, por Dios, que era pecado mortal. No, de los hombres no nos hablaban bien, no. Sobre todo la Sor Ángeles, la otra no hablaba de los hombres nada. Pero la Sor Ángeles, esa era una goyuri. Uy, qué goyuri era. Que las mangas, el escote, eso sí, con eso se nos metían mucho. Que no lleváramos nunca escote, que no fuéramos cortitas, que la ropa, uy, para la ropa era tremenda.
eran tremendas. No podíamos ir de manga corta aunque hiciera un calor terrible. Los vestidos eran de manga corta, pues nos hacían nuestras madres manguitos y nos poníamos un manguito para taparnos los brazos. Con los brazos, sin eso no podíamos entrar. Con los brazos descubiertos no podíamos entrar. Y entonces os cosían bracitos para en el verano ponerlo para poder entrar, manguitos. Manguitos. Teníamos manguitos. Sí, hijo, sí. Aquellos años eran aquellos años. Y claro, hablas de escote, pero eran niñas de 11, 12 años, o sea, no eran mujeres. Más no. Y ya, pero es que dice que si a los años nuestros no lo hacíamos, luego ya no lo haríamos. Pero si ahora nos acostumbrábamos a ir muy cortas y con muchos escotes, pues que luego de mayores íbamos a ser muy malas. No se podía ir así. Pero con la moral sí se metían mucho, ¿eh? Nos daban clases de moral fatales. Muy malas. Y una vez que nos casáramos teníamos que ser sumisas al marido. Lo que el marido dijera, punto en boca. Eso es así. Allí sí, allí nos daban unas clases muy raras. Muy raras. De la moral muy raras. Todo era pecado. Había que confesarse mucho, todos los días, todos los pecaditos y todas las cosas. Ir a confesar constantemente. Pero ¿y qué confesabais vosotras si erais niñas de 10 años? Pues he mentido, he pegado a la compañera, o la he chinchado, o no he obedecido a mi madre, me ha mandado una cosa y no he ido, me he pegado con mi hermano, o le he hecho de rabiar a mi hermano. ¿Qué confesiones eran? Pues eso, a ver, la vida nuestra. ¿Qué podíamos hacer? Alguna trampilla que hacíamos y jugábamos. Cuando jugáis, jugábamos a los alfileres y si hacíamos trampas había que ir a confesarlo también. Jugando con los niños, pues que había que ser legales, había que esto, había que lo otro. Y eso sí que ahí machacaban mucho, ¿eh? Y había que ir a confesar. No. Teníamos que ir a confesar todos los pecados, que eran pecados. Si no íbamos a misa era pecado mortal. El día de precepto también había que confesarlo. Y todo eso se queda dentro y hasta que eso te lo sacas, tela. Es verdad que las monjas era demasiado. Nos hacían unas conciencias tan estrechas que no se podía vivir anchas y a gusto. Era un freno. ¿Pero y os confesabais con ellas o con el sacerdote? No, hombre, confesábamos en la parroquia con el cura. Con ellas no confesaban. Ellas te preparaban, decían que era la preparación para luego ir a confesar. Y había veces que el cura ya se cansaba, el mismo cura, y decía, vale, pero eso son cosas de niños, venga, pim, pam, reza un Padre Nuestro y ala, y vete. A ver, ¿qué pecados íbamos a tener nosotros entonces? Y mamá, y cosas buenas que recuerdes de las monjas, cosas buenas que recuerdes, no sé si eran cariñosas o yo que sé qué momentos buenos había ahí. Bueno, momentos buenos, tampoco eran unos ogros, eran cariñosas, sí, eran comprensivas. Sobre Espíritu Santo era más comprensiva y te preguntaba por los problemas de casa, si había algún problema, más o menos cómo había que realizarle. Sí, no, eso eran buenas personas. Era muy buena era. Era muy comprensiva. A mi madre la echaron la bronca porque se murió mi abuela y me puso hasta el lazo negro, me puso de luto toda entera. Y fui al colegio y con vestido negro, zapatillas negras y un lazo en el pelo negro. Cuando me vio la monja hasta con un lazo negro, dice, pero bueno, ¿quién se ha muerto? Digo, mi abuela. Le puso una esquela a mi madre diciéndole, haz el favor de quitar a la chica el luto, porque la chica no tiene por qué ir de luto. Si tú quieres ir de luto, ponte tú, pero la niña quítale de negro. La niña no tiene por qué ir de negro. Y me quitó mi madre el luto, porque lo dijo la monja. Es que ponerme a mí de todo de negro, que tenía yo 8 o 9 años, porque se había muerto la abuela. Dice, anda, que tu madre que a gusto se ha quedado. Que se ponga ella de luto, pero que te deje a ti, que tú no tienes que ir de negro. Ahí eso es verdad, ese detalle me acuerdo yo. Ese detalle fue la monja estupendo. Eso es a favor de las monjas, de esa monja, que todas no eran iguales. Cada monja tenía un criterio distinto. Ahora tenían unas normas, claro, pero el criterio
Cada una esta tenía estudios, la otra no tenía estudios. La que era de los parvulitos, esa no tenía estudios. Esta sí, esa tenía estudios. Esta cuando se metió de monja ya tenía estudios. Era más culta. La otra no, la otra era una garrula. Era muy garrula. Era la que fregaba los váteres, fregaba los colegios, fregaba todo aquello por allí y luego la tenían para parvulitos, para que aguantara los parvulitos también. Era la profesora de los parvulitos. Y esta otra no, esta otra ya era más señorita. Como tenía estudios, pues la respetaban más. Bueno, cariño mío, dime más cosas. ¿Ellas cómo iban vestidas? Pues ellas iban de negro, las de clausura, con la cabeza tapada también, por así, no se les ve nada más que la carita. Solo van por así, como las moras. Esas de clausura no se las ve el pelo ni se las ve nada. Y luego hasta los pies, claro. Y con andalias, con un frío que hacía allí en el colegio, que no teníamos calefacción ni nada. Con sandalias. Con sandalias iban, sí. Y con los hábitos esos hasta los pies. No se les veía nada más que lo que es la carita. ¿Y vosotras, algunas niñas, querían ser monjas? ¿Había alguna que le gustase o algo? ¿O tenía vocación? Que yo sepa, de allí no salió ninguna con monjas. Monja. Ellas sí que hacían porque nos metiéramos monjas. Porque nos empezaban a hablar de Dios y nos hablaban y luego cuando allí se hicieron monjas algunas, se casaban con Dios. Eso era de bonito. Ay, qué bonito. Hacían una boda igual que una boda de matrimonio. Nada más que ellas se casaban con Dios. Hacían el y lo hacían en el coro. Decían la misa y se prometían. A los 5 años ya no podían salir. De momento eran novicias. Estaban 5 años de noviciado para ver si lo aguantaban. Y si luego ya se hacían monjas, se casaban con Dios de verdad y llevan el anillo y todo. Y entonces ya luego ya no se pueden salir, ya se morían y allí las enterraban. Pero estaban 5 años de prueba. ¿Y cómo era la ceremonia esa? Muy bonito, era muy bonita. Eran las cosas de ellos que hacían ellos, aparte de la misa, y luego yo no sé cómo explicártelo, porque yo lo he visto desde la iglesia, pero lo hacían arriba, en el coro, y lo veíamos. Unas ceremonias muy bonitas, igual que una boda normal. Ellas iban vestidas de blanco, se vestían de blanco y todo, se casaban con Dios, igual que una boda normal. Nada más que querían, en vez del novio, pues querían a Dios. Era muy bonito cuando se hacían monjas. Iban vestidas, esos 5 años iban de blanco. Luego ya se vestían con el traje normal. Por eso eran novicias. Las novicias eran una cosa y las otras eran otra. Yo la vi de blanco toda allí, pero luego ya les ponían otro traje. Ya. Cosían, rezaban, se levantan muy pronto a hacer el ángelus, a hacer esto, a hacer lo otro. Se pasan toda la vida rezando. Sí, eso, hemos visto cómo era vuestra rutina. ¿Cómo era la rutina de ellas? ¿Qué sabíais vosotras de ellas? Unas atendían al coro, unas cantaban, otras atendían ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, el torno, porque hablaban, había una sala, se metían allí en el torno y cuando venden cosas o van familiares, no las ves, sino hablas con ellas en una habitación y tienen una cosa como que da vueltas, un torno, le dejan las cosas y dan la vuelta con las puertas giratorias. Tienen un torno y allí si ibas a llevarles algo, allí lo dejaban, y si ibas a comprar, como venden rosquillas y venden muchas cosas, pues hablas, te oyen, ellas están en el otro lado del torno y le pones lo que sea, ellas dan la vuelta al torno y lo cogen. No las podíamos ver, no veíamos nada más que a las profesoras. Y esas estaban autorizadas para venir a Madrid, que venían al Corte Inglés a traer ropa y cosas que hacían. Esas estaban autorizadas para salir, venían a Madrid. Si no, tampoco salían, pero el pueblo no salían nunca, jamás. Las que estaban autorizadas salían a Madrid a los trabajos y a las cosas. Ya habéis escuchado a mi madre y os podéis hacer una idea de cómo era un colegio de monjas de clausura en la posguerra española.
Si queréis preguntar a vuestras madres, a vuestras abuelas y aportar ideas, la verdad es que serán muy, muy bienvenidas. Ya sea que me escribáis un texto, un mail, algún comentario en Facebook, en iVoox o algún audio que grabéis. Bueno, cualquier cosa que pueda integrar, la integraremos. Nosotros de momento yo creo que hemos extraído mucho de la entrevista, ¿no? Hay imágenes, ¿no? Como esas niñas sentadas en fila cosiendo mientras leen el rosario. Esas monjas de clausura que solo se les ve la cara y que no salen del convento ni muertas, ¿no? Literalmente, o sea, que mueren y las entierran en el propio convento, ¿no? O anécdotas como la del cura joven y la novicia, o castigos como el de besar el suelo. Y sobre todo sentir cómo era esa época donde va a irrumpir nuestra protagonista actual, ¿no? Aunque eso lo veremos otro día. Pero bueno, ya podéis empezar a imaginarlo. Todo lo que nos ha contado mi madre, imaginaros una chica de 25 años, ahora actual, youtuber, ¿no? Que encima prueba drogas alucinógenas, cómo se mete en esa vida y qué es lo que puede pasar. Bueno, yo todavía no lo sé, pero es algo que iremos descubriéndolo poco a poco. Bueno, y así terminamos este podcast en el que continuamos creando una serie sonora gracias a la documentación que extraemos de una entrevista. Y si os ha gustado, como siempre, bueno, pues agradecería comentarios, valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, o que compartáis este podcast por redes sociales. Y, por supuesto, agradecer a los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!